Esa es la parte, digamos, muscular del abdomen, ¿no es cierto? La parte anterior, la parte de la región inguinal, de la arcada crural. Además, el abdomen está dividido del tórax por un músculo que se llama el músculo diafragma. ¿Ok? El músculo diafragma es un músculo plano, digástrico le llaman, porque tiene dos porciones, una porción muscular periférica, siempre periférica, y una porción tendinosa al centro. Si ustedes siguen las fibras musculares, por ejemplo, anteriores del músculo diafragma, se insertan en los cartílagos costales, avanzan al centro frénico, que es esta zona blanquecina que está en el centro del diafragma, que parece un trébol, y después esas fibras se continúan hacia la región lumbar. ¿Ok? Por eso se llama digástrico. Tiene una porción muscular a ambos extremos y una porción tendinosa al centro. Bien, ¿qué otra cosa vamos a recordar? Este músculo es un músculo plano que va a tener una inserción o inserciones amplias. Se va a insertar mediante dos pilares que se llaman los pilares principales, ¿no? Un pilar derecho y un pilar izquierdo, que van a abrazar a un orificio por donde va a ingresar al abdomen la arteria aorta. ¿Ok? Son los pilares derecho e izquierdo. Además tienen unos pilares accesorios que van a dirigirse hacia los lados. Se va a insertar también en unas formaciones tendinosas que van a estar rodeando al músculo psoas y al cuadrado lumbar. Se va a insertar en la carilla interna de los últimos arcos costales, las últimas costillas, y va a tener inserciones en el apéndice sifoides. Ok. Este músculo es importante porque es un músculo que participa mucho activamente en la respiración. Está inervado por el nervio frénico. ¿Ok? El nervio frénico que sale del plexo cervical de C4 y se dirige, atraviesa el tórax y se dirige hasta el diafragma. Divide, obviamente, esto lo saben ustedes, al tórax del abdomen. Por ende, va a tener orificios, los cuales van a servir para que atraviesen estructuras del tórax hacia el abdomen o del abdomen hacia el tórax. Las principales, ¿cuáles son? A nivel del centro frénico vamos a tener un orificio para la vena cava inferior. ¿Ok? Detrás y hacia la izquierda de este orificio vamos a tener otro orificio para el esófago. Por ese orificio van a entrar al abdomen también los nervios neumogástricos, ¿no? O los nervios vagos. Detrás del orificio del esófago vamos a tener el orificio de la arteria aorta. ¿Ok? Esos son los tres orificios más grandes que tiene el diafragma. Aparte, va a tener algunos otros orificios para los vasos, las venas ácigos, las semiácigos, que son más pequeñas. Pero los tres orificios más importantes son estos, ¿no? De la vena cava inferior, del esófago, junto con los vagos, y de la arteria aorta en la parte pegada a la columna. Junto con la arteria aorta va a pasar también el conducto torácico. Vamos a ver más adelante qué cosa es el conducto torácico. Muy bien. La pregunta 6 dice, ¿no? Acerca del músculo diafragma es falso. Es un músculo digástrico, dice. El esófago lo atraviesa junto con los vagos. Es un músculo respiratorio. Es inervado por el nervio neumogástrico y presenta el centro frénico en su centro, ¿no? En su parte central. ¿Cuál es la respuesta ahí? La D, ¿verdad? Es un músculo digástrico, cierto. El esófago lo atraviesa junto con los vagos, también. Es un músculo respiratorio, también. Es inervado por el nervio neumogástrico, no, ¿verdad? Es inervado por el nervio frénico. ¿Ok? Nervio frénico. El neumogástrico es el décimo par, ¿no es cierto? El vago. Presenta el centro frénico en su centro, es cierto, ¿no es cierto? Que tiene una especie, una forma parecida a un trébol, ¿no? A eso se llama el centro frénico. Bien. Ese es el diafragma. Vamos a hablar algo rápido de lo que es el corazón y las arterias coronarias, centrándonos básicamente en lo que son aspectos anatómicos de esto. ¿Ok? Del corazón, ¿qué cosa podemos decir? ¿No es cierto? Es un órgano muscular
es un órgano hueco, es un órgano muscular, el cual va a estar dividido, eso lo saben, en 4 cavidades. Ok. ¿Qué cosa deben recordar ustedes del músculo, de este músculo hueco, ¿no? Del corazón? Está en el mediastino medio. Está rodeado por una bolsa que se llama el pericardio. El pericardio es una serosa. Como toda serosa, tiene 2 capas. Una serosa que está pegada a la pared del pericardio, ¿no? Que es la parietal, y otra que está pegada al mismo corazón, que es el pericardio visceral. ¿Ok? Este pericardio va a meterse entre todas las estructuras que están dentro de esta bolsa pericárdica, formando unos senos y unos recesos que son importantes, incluso en cirugía vascular, que vamos a ver más adelante. Más o menos tiene una forma de cono el corazón, ¿no? Tiene una punta que se llama ápex, una base que está dado principalmente por la aurícula izquierda, tiene una cara anterior que está formada por gran parte del ventrículo derecho, y una cara posterior que está formado por el ventrículo izquierdo principalmente. Ok, visto por detrás, este es el corazón, ¿no? La base, como les decía, está formado por la aurícula izquierda. ¿Qué cosa debemos recordar del corazón? Los senos pericárdicos. ¿Okay? ¿Qué cosas son los senos pericárdicos? Como les había dicho, los senos pericárdicos se van a formar. ¿Por qué? Porque el pericardio, al tener 2 hojas, va a tener una línea de reflexión, así se llama. La línea de reflexión no es otra cosa que la zona en la cual el pericardio parietal pasa a ser pericardio visceral. O sea, la zona en la cual el pericardio pasa de la pared, digamos, del saco pericárdico hacia a adherirse al corazón y volverse pericardio visceral. Entonces, esa línea de reflexión va a envolver a todas las estructuras de los vasculares del corazón. Va a haber un seno pericardio, el seno pericárdico, que va a estar hacia la pared posterior, que está formada por la línea de reflexión venosa. Si empezamos acá, esta es la vena cava superior, ¿ok? Esta línea de reflexión va a rodear la vena cava superior, va a descender, va a abrazar a lo que es la vena pulmonar superior derecha, va a descender a la vena pulmonar inferior derecha, va a descender, va a abrazar a la vena cava inferior, va a ser una especie de seno o una especie de saco, de fondo de saco ciego, para dirigirse a la vena pulmonar superior izquierda y luego a la vena pulmonar inferior izquierda. ¿Ok? Esa línea de reflexión, si se fijan, donde está la flecha, va a formar una especie de fondo de saco ciego. Ese es el seno pericárdico oblicuo, o el fondo de saco de Haller, le llaman algunos. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? La otra línea de reflexión, que de repente es la más importante, es esta, que va a abrazar a las 2 arterias, tanto a la arteria pulmonar como a la arteria aorta, abrazándolas, adhiriéndose a ellas, y va a dejar un espacio entre la línea de reflexión venosa y la línea de reflexión arterial, por donde está esta flecha. ¿Ok? A ese espacio se llama el seno transverso del pericardio. Este seno transverso se le llama también el seno transverso de Theile. ¿Por qué es importante? Una figura explica mejor que estar explicándolo, ¿no es cierto? Este es el corazón in situ. ¿Qué está haciendo la mano de este cirujano, ¿no? Está atravesando el seno transverso, abrazando a la arteria pulmonar y a la arteria aorta. ¿Okay? Y para eso sirve este seno transverso. El seno transverso, entonces, va a diferenciar lo que es el pedículo arterial del pedículo venoso del corazón. Entonces, ¿qué se hace, por ejemplo, cuando se va a trabajar a corazón abierto y se tiene que hacer circulación extracorpórea? Se atraviesa este seno pericárdico
primero con el dedo, se pasa una guía y la arteria aorta y la arteria pulmonar a este nivel se ligan y se pasan al aparato de circulación extracorpórea. Empieza a funcionar el aparato de circulación extracorpórea y se puede trabajar la parte cardíaca, ¿ok? Sin problemas. Obviamente haciendo un bypass acá con las venas cavas, ¿no es cierto? Para que no se desangre el paciente. Pero para eso sirve este seno pericárdico. Es útil en las cirugías cardíacas, sí es útil, ¿ok? Por eso les pueden preguntar el seno transverso de Theile o el seno transverso del pericardio, ¿ok? ¿Qué cosa va a dividir? Va a dividir el pedículo arterial del pedículo venoso del corazón, ¿ok? Eso es importante que recuerden. Muy bien. ¿Qué más? Dentro del corazón vamos a tener las 4 cavidades, ¿ok? Empezamos por la aurícula derecha. La aurícula derecha tiene una forma, un eje que es más longitudinal en sentido claro, en sentido vertical, ¿ok? ¿Qué va a tener? Va a tener 4 paredes. La pared interna es la más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener algunos accidentes que van a ser los vestigios de la comunicación interauricular que había en el feto, en la circulación fetal, ¿no? Estos vestigios están dados por la fosa oval. Esta fosa oval va a tener un engrosamiento hacia la parte superior, a la cual le van a llamar el rodete o el limbo de la fosa oval. ¿Qué más vamos a tener? Debajo de la fosa oval vamos a tener un repliegue venoso que va a estar abrazando a la desembocadura de la vena cava inferior, que le van a llamar la válvula de Eustaquio, ¿ok? La válvula de Eustaquio. Por delante de la válvula de Eustaquio vamos a tener otro repliegue venoso, otro repliegue pericárdico en la desembocadura del seno coronario. El seno coronario no es otra cosa que la dilatación que hacen las venas antes de llegar, de fusionarse y antes de desembocar en la aurícula derecha. Las venas que van a recibir la sangre del mismo corazón, ¿ok? Las venas coronarias se fusionan, forman una dilatación que es el seno coronario, y ese seno coronario desemboca acá en la aurícula derecha, ¿ok? Y tiene su válvula que se llama la válvula de Tevesio. ¿Qué otra cosa deben recordar de la aurícula derecha? Que en la pared posterior van a tener una cresta. Esta cresta se le llama la cresta terminalis, ¿ok? Cresta terminal o cresta terminalis. Algunos le llaman incluso la cresta terminalis de His. ¿Por qué? Esta cresta terminal sirve de reparo anatómico para identificar el nódulo sinusal, ¿ok? Que está debajo de ella. El nódulo sinusal, ya saben que es el marcapaso del corazón, ¿no es cierto? Y además van a tener algunas otras cosas, ¿no? Van a tener, ¿qué cosa? Los músculos papilares de segundo orden, que son estos que están acá. Van a tener la orejuela derecha, que va a estar en la parte superior, el orificio de la válvula tricúspide en la parte anterior. Pero ¿qué cosas deben recordar ustedes? Eso que están marcado acá en rojo. La fosa oval con su rodete, la válvula de Eustaquio de la vena cava inferior, la válvula de Tevesio del seno coronario y la cresta terminal, porque sirve para identificar el nódulo sinusal. La aurícula derecha, dentro de las cavidades cardíacas, es la que tiene más detalles anatómicos que deben recordar, ¿ok? Bien, después tenemos el ventrículo derecho. El ventrículo derecho va a tener 3 caras, una cara externa, una cara posterior y una cara interna. La cara interna está dada por el tabique interventricular. Ok. ¿Qué cosa vamos a encontrar en el ventrículo derecho? Vamos a encontrar la válvula tricúspide, ¿no? 3 valvas, 3 músculos papilares, ¿no? 3 pilares, digamos, musculares que van a estar mediante las cuerdas tendinosas sujetando a las válvulas cardíacas. ¿Qué más vamos a encontrar?
de la pared interna hacia la base del pilar anterior va a haber un músculo papilar de segundo orden, o sea, manera de puente, un puente muscular ahí. Ese puente muscular le van a llamar la trabécula septomarginal o la banda moderadora. ¿Por qué? Porque por esa banda moderadora, por esa formación muscular, va a pasar la rama derecha de las de His, ¿ok? Para dar digamos, la inervación a todo el ventrículo derecho posteriormente, o a gran parte del ventrículo derecho, ¿ok? Por eso es importante conocerlo. ¿Qué más? Hacia la parte superior va a haber una cresta, la cresta supraventricular. Esta cresta supraventricular, algunos le llaman el espolón de Wolf. ¿Por qué? ¿Para qué es importante este espolón de Wolf o esta cresta supraventricular? Va a dividir a este ventrículo derecho en dos cámaras. Si se fijan, el corte incluso da una apariencia de V, ¿no es cierto? Parece una V, de vértice inferior, una V, ¿no? Abierto hacia atrás. Este eje de la V es la cámara de entrada del ventrículo derecho y el eje superior es la cámara de salida. La cámara de salida está dividida de la cámara de entrada por esta cresta supraventricular. Entonces, ¿qué cosas deben de recordar del ventrículo derecho? Del ventrículo derecho, los, digamos, accidentes que deben recordar, los detalles que deben recordar, es la cresta supraventricular o el espolón de Wolf y la trabécula septomarginal o banda moderadora, ¿no? Que es el músculo papilar de segundo orden que está acá. Esas dos estructuras. Obviamente ustedes saben que existe en esta zona la válvula tricúspide, que tiene 3 valvas, 3 pilares, ¿no? Eso lo saben, pero qué cosa de repente no deben olvidarse y por ahí no se acuerdan muy bien: la cresta supraventricular y la trabécula septomarginal. Muy bien. Después del ventrículo derecho, cuando la cámara de salida se acerca hacia la arteria pulmonar, esta zona se le va a llamar el cono o el infundíbulo pulmonar, ¿ok? Porque va a aparecer un cono. Bien. Tenemos ahora la aurícula izquierda. La aurícula izquierda tiene menos detalles anatómicos que recordar, ¿no? Así como hay una fosa oval hacia la parte derecha, en la aurícula izquierda podemos encontrar una semejanza menos notoria, menos aparente, que es el foramen oval, ¿no? El foramen oval es el homólogo del otro lado, del lado derecho, menos importante que en la aurícula derecha. Vamos a tener el orificio de las 4 venas pulmonares también, que es lo que deben recordar, además de la orejuela y el anillo de la válvula bicúspide, ¿no es cierto? Porque el ventrículo izquierdo va a tener 2 valvas nada más y su anillo va a estar formando acá el límite inferior. En el ventrículo izquierdo vamos a encontrar la válvula bicúspide, que tiene 2 válvulas, ¿no? Con los pilares anterior y posterior, ¿no? No tiene otra cosa más. Principalmente es muscular, es mucho más gruesa la pared del ventrículo izquierdo que del ventrículo derecho, excepto en la parte del septum o del tabique interventricular, en la parte superior, ¿no? 1/8 del tabique interventricular es membranoso, el resto es muscular, ¿ok? Pero en el ventrículo derecho no hay mucho detalle tampoco que recordar. Ok, entonces los detalles de las cavidades cardíacas que deben recordar son de la aurícula derecha, la fosa oval, la válvula de Eustaquio, ¿no? De la vena cava inferior, la válvula de Tevesio, del seno coronario, y la cresta terminal, que les sirve para identificar el nódulo sinusal. Esas cosas deben recordar. La aurícula izquierda, no hay mucho que hacer ahí, 4 orificios de las arterias pulmonares. En el ventrículo derecho, no se olviden de la trabécula septomarginal o banda moderadora, ¿no? Es importante conocer esto para entender, digamos, cómo es la distribución de las de His. El septum interventricular, como les decía, si lo dividen en partes, 1/8 casi en la parte superior es membranoso, el resto
es muscular, y la cresta supraventricular o el espolón de Wolf, ¿no es cierto?, que va a dividir la cámara de salida y la cámara de entrada del ventrículo derecho. En el ventrículo izquierdo van a recordar los dos pilares, pues, ¿no? Los dos pilares musculares que van a tener crestas, bandas que van a dirigirse hacia las válvulas auriculoventriculares izquierdas, ¿no es cierto?, anterior y posterior. Muy bien. ¿Qué más? A la salida del ventrículo izquierdo va a estar la arteria aorta. Esta arteria aorta, al su salida, emergiendo del corazón, va a tener unas válvulas que se llaman las válvulas sigmoideas. Estas válvulas sigmoideas van a mecánicamente abrirse y cerrarse, y de las válvulas formando unos senos, ¿no es cierto?, unas especies de, ¿cómo les podría decir?, de fondo de saco ciego en la parte anterior, derecha e izquierda, de donde van a emerger las arterias coronarias. Cuando el corazón bombea la sangre sale eyectada a través de la arteria aorta. El corazón entra en diástole, la sangre tiende a refluir, ¿no?, porque se acaba el estímulo de eyección. Al acabarse el estímulo de eyección, la sangre refluye y por gravedad va a cerrar las válvulas sigmoideas. Al cerrarse las válvulas sigmoideas y la sangre descender, esa sangre va a pasar hacia las arterias coronarias, ¿no?, pudiéndose vascularizar o irrigar el corazón. Por esta razón, el corazón se va a irrigar o se va a vascularizar en diástole, ¿ok?, en diástole, cuando está relajado. Estas arterias coronarias van a ser dos, derecha e izquierda. La arteria coronaria izquierda, luego de un breve recorrido, se va a dirigir o se va a dividir en dos ramas. Una que es la circunfleja, que se va a dirigir por el surco auriculoventricular izquierdo hacia la región posterior o a la cara posterior del ventrículo izquierdo, dando una rama importante que es la arteria marginal izquierda, que está acá, o la arteria del margen obtuso le llaman, ¿no es cierto? El corazón tiene dos márgenes, un margen obtuso que es representado por el ventrículo izquierdo, porque cuando ustedes recuerden en anatomía, cuando hicieron disección, el ventrículo izquierdo es medio redondeado. En cambio, en el lado derecho, el margen del corazón es más agudo, ¿no?, y por eso hay una arteria del margen agudo también. Pero recordando, la arteria coronaria izquierda se divide en la circunfleja, que va por el surco auriculoventricular, y la principal rama que va a dar es la arteria del margen obtuso, arteria marginal. Antes de dividirse, o conforme se divide en circunfleja, esta arteria coronaria va a dar su otra rama, que es la descendente anterior. Esta descendente anterior va a bajar por el surco interventricular y va a dar unas ramas que son las ramas diagonales, ¿ok?, las ramas diagonales. Las ramas diagonales van a irrigar el ventrículo izquierdo principalmente. Bien, luego tenemos la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria derecha va a discurrir por el surco auriculoventricular derecho, ¿ok? Una de las ramas más importantes, la mayoría de las veces, sale de esta y va a dirigirse hacia el nódulo sinusal. Desciende por el surco auriculoventricular y va a dar una arteria que es importante, constante, que es la arteria marginal derecha o la arteria del margen agudo. Luego se va a dirigir hacia atrás, llegando a la cruz de His. La cruz de His, esto es importante que recuerden, está en la cara inferior del corazón. No es otra cosa que la encrucijada entre el surco auriculoventricular y el tabique interventricular. O sea, hay un surco que divide las aurículas de los ventrículos, ¿ok? Y hay un tabique que va a dividir los dos ventrículos entre sí, derecho e izquierdo. El cruce o la encrucijada entre este surco auriculoventricular y el tabique interventricular se va a denominar cruz de His. ¿Por qué es importante?
la cruz de Gis. La mayoría de veces la arteria coronaria derecha llega a la cruz de Gis y da la descendente posterior. La arteria que llega a la cruz de Gis se le dice o se le llama, se asume que es la arteria dominante del corazón. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a vascularizar normalmente el nódulo sinusal y va a vascularizar también el nódulo aurículo-ventricular en general, ¿ok? Y la mayor parte del corazón. Entonces, la dominancia cardíaca respecto a la circulación arterial en las coronarias se da por quién llega a la cruz de Gis, ¿ok? Quién llega a la cruz de Gis. Por eso es importante conocer esa cruz de Gis, que es la fusión o la encrucijada entre el surco aurículo-ventricular y el septum interventricular posterior. Bien, ¿no? Esta es la otra vista de la vista posterior, digamos, de las arterias coronarias, ¿no? Tenemos la arteria coronaria derecha que va a pasar por el surco auriculoventricular, se va a dirigir hacia atrás, llega a la cruz de Gis, va a dar ramas para el nódulo auriculoventricular y va a dar la descendente posterior. La coronaria izquierda, a su vez, se va a dividir en circunfleja y en descendente anterior. Bien. Muy bien, la siguiente pregunta, la 7, dice: en la vascularización cardíaca, las arterias diagonales son ramas de la coronaria derecha, la arteria circunfleja, la arteria interventricular descendente anterior, la arteria interventricular descendente posterior o las arterias marginales de la coronaria izquierda. ¿Cuáles? Las arterias diagonales, recuerden, eran ramas que iban principalmente hacia el lado izquierdo, hacia el ventrículo izquierdo. Son ramas de la arteria interventricular descendente, posterior o anterior. Anterior, ¿no es cierto? Se ven por la cara anterior, ¿no? Anterior. Bien. De la vascularización del corazón, recuerden, ¿no? Uno, la mayoría de veces el nódulo sinusal es vascularizado por la coronaria derecha. Tienen que recordar quién llega a la cruz de Gis es la arteria dominante del corazón. ¿Ok? La descendente anterior es rama de la coronaria izquierda y la descendente posterior en general es rama de la arteria coronaria derecha ya también. Para recordar la vascularización del corazón, ¿qué se les aconseja? Haga un esquema, dibujen un corazón, un esquema muy esquemático y hagan 2, 3, 4 veces la distribución de las coronarias, ¿no? Cómo se vascularizan. Y así lo van a memorizar, ¿ok? Con los nombres. Pero lo que deben recordar es, no se olviden, la cruz de Gis, quién es cuándo se da la dominancia cardíaca, tienen que recordar quién da la vascularización al nódulo sinusal y obviamente dar las ramas de las coronarias, ¿no? La coronaria izquierda es la que se divide en dos, la coronaria derecha normalmente no se divide, ¿no? Va solamente como un solo ramo. Muy bien, la 8 dice: respecto a la circulación coronaria del corazón, la dominancia cardíaca está dada por, dice, la arteria que irriga el margen agudo, la arteria que da la descendente anterior, la arteria circunfleja, la arteria que da la descendente posterior, la arteria que irriga la aurícula izquierda. ¿Cuál creen que es? Habíamos dicho, la dominancia cardíaca en vascularización está dada por quién llega a dónde? A la cruz de Gis, ¿no es cierto? Ok. Al llegar a la cruz de Gis, la arteria que llega a esa zona, ¿qué cosa hace? ¿Qué arteria da? Llega a la cruz de Gis y tiene que dar la descendente posterior. ¿Ok? La descendente posterior. A ver, les voy a mostrar. Acá. Ok, la cruz de Gis está hacia atrás, ¿no es cierto? Está acá.
En este caso, la arteria coronaria derecha va por el surco auriculoventricular. En la parte anterior bordea el margen agudo, va por la región posterior, el surco auriculoventricular posterior, llega a la cruz de His que está acá. Llegando a la cruz de His, la arteria que llegue aquí tiene que dar esta arteria, pues la descendente posterior, ¿ok? Porque ya la descendente anterior está dada, entonces tiene que dar la descendente posterior. Cualquiera que llegue a la cruz de His, sea a la derecha o sea a la izquierda, tiene que dar la descendente posterior. Entonces, por ende, quien llega a la cruz de His es la arteria que es la dominante, ¿no es cierto? Da la dominancia cardíaca. Entonces dice acá, respecto a la circulación coronaria del corazón, la dominancia cardíaca está dada por la arteria que irriga el margen agudo, nada, ¿no es cierto? No tiene que ver. La arteria que da la descendente anterior en general es rama de la coronaria izquierda, ¿verdad? La arteria circunfleja, tampoco, ¿no es cierto? Es rama de la coronaria izquierda. La arteria que da la descendente posterior, esa es, ¿no es cierto? La arteria que irriga la aurícula izquierda. Entonces, la arteria que da la descendente posterior, en general, siempre es la arteria que llega o ha llegado a la cruz de His, ¿ok? Y por eso es la que da la dominancia cardíaca. Muy bien. La D es la respuesta acá. Ok, ¿qué más? El corazón, además de tener sus cavidades cardíacas, tener sus vasos, sus arterias que le irrigan, tiene su sistema eléctrico, ¿no es cierto? Su sistema eléctrico nace en el nódulo sinusal, ¿ok? El nódulo sinusal, recuerden, se puede identificar con lo que es la cresta terminal, ¿no? Que está en la aurícula derecha. De este nódulo sinusal van a partir bandas internodales que van a llegar al nódulo auriculoventricular. Este nodo auriculoventricular va a ser identificado en una región, un espacio triangular que está pegado al tabique interauricular, ¿ok? Este espacio triangular se le conoce como el trígono de Koch, así como el bacilo de Koch, igual lo mismo, el trígono de Koch. Así como la cresta terminal sirve para identificar el nódulo sinusal, el trígono de Koch sirve para identificar anatómicamente dónde está el nódulo auriculoventricular, ¿ok? Este trígono de Koch está formado, 1 por la válvula de Eustaquio, 2 por el tabique interauricular y 3 por el anillo fibroso de la válvula auriculoventricular, ¿ok? O sea, está pegado al septo. Después del nódulo auriculoventricular va a salir el haz de His, que se va a dividir en dos ramas, una rama izquierda y una rama derecha, ¿no? Recuerden, la rama derecha va a tener un haz grande que va a pasar por la banda moderadora, ¿no es cierto? Que es un músculo papilar de segundo orden. Bien. A ver, la pregunta 9 dice, el nódulo sinusal o de Keith-Flack se encuentra en la aurícula izquierda, el tabique interventricular, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo o el ápex cardíaco. ¿Ok? Preguntan fácil, ¿ah? Así preguntan en la residencia. ¿Cuál es? ¿Dónde está? En la aurícula derecha, ¿no es cierto? Recuerden, ¿no? El reparo anatómico para identificar al nódulo sinusal es la cresta terminal, ¿ok? Que está en la aurícula derecha. Bien.